Señor, permítenos que este mensaje cale en el corazón de todos nosotros y también algo que antes de orar compartí aquí con mis hermanos en Cristo, que este mensaje llegue a otros. Muchas veces nosotros escuchamos tu palabra y decimos, esto lo debió haber escuchado tal persona, porque hubiera sido respuesta para su vida. Bueno, en ese sentido, Señor, gracias por estas herramientas. Sé que lo óptimo, lo que tú siempre quieres que estemos presencialmente, hermanos, juntos en armonía. Pero, ¿cómo tú te has adelantado a tiempos difíciles? ¿Cómo te adelantaste a la pandemia brindándonos de antemano estas herramientas? De hecho, en una ocasión hacía un paralelo cuando en un momento dado tú te adelantaste a la necesidad del mundo de conocer tu palabra, de mucha gente conocer tu palabra, y pusiste la tecnología al servicio del hombre a través de este avance que fue la imprenta y por medio de la imprenta cómo la palabra llegó a muchas personas. Asimismo, Señor, cómo te adelantaste en su momento, fuiste dando herramientas como el Internet para subir videos, para compartir libros, para edificarnos unos a otros, sin reemplazar, más bien para complementar y completar lo que es los hermanos juntos de armonías congregados. Y cómo te adelantaste también, no solo ya con el Internet, sino con estas reuniones virtuales, para que podamos estar juntos, para que podamos animarnos. Señor, yo sé que tú haces grandes cosas extraordinarias y nunca dejarás de hacerlas cuando nos reunimos presencialmente, cuando estamos ahí, cuando nos podemos escuchar, cuando nos podemos dar de la mano físicamente. Pero eso no escatima, Señor, las cosas que tú haces por medio de esto. Sería como desestimar las cartas de Pablo o de los apóstoles, el resto de los apóstoles, porque no eran presencial. Claro, el mismo Pablo decía y expresaba su anhelo de estar con ellos, pero mientras tanto le dejaba estas cartas, nunca reemplazando una cosa por la otra, sino complementando lo que no podía hacer él presencialmente. Señor, que esto también nos indique algo. Esto es un complemento, no el reemplazo. La iglesia no se convirtió en virtual, mas se sirve de lo virtual para, para completar, para consolidar lo presencial, para apoyar lo presencial. Y gracias, Señor, porque por medio de esta herramienta hemos tenido oportunidad de edificarnos en tiempos muy difíciles, cuando las puertas estaban ordenadas a cerrar en medio de la pandemia por largos meses. Esta plataforma nos sirvió. Y aún en estos tiempos donde no siempre nos podemos ver, donde las distancias hacen imposible esto, por lo menos en el caso de los hermanos de Coclé y de Veraguas, o de los que estando aquí en días de semana, como los jóvenes que no pueden salir a ciertas horas de la noche, no les conviene, no es prudente, o las damas que tienen a sus hijos y no pueden correr a una reunión en medio de un día de semana, como estas herramientas son indispensables con los niños también. Gracias, Señor, por esto y gracias por lo que haces con esto, pero siempre con la visión correcta, complementando, no reemplazando, completando, no sustituyendo, sirviéndote a ti, Señor, sirviéndonos de las tecnologías que tú pusiste en el hombre a través del genio, del ingenio, de la capacidad de crear que has puesto en cada uno de nosotros, porque nosotros has puesto la capacidad de crear, pero que todo lo que nosotros creamos sea para honrarte a ti, Señor, para bendecirte a ti, para glorificarte a ti. Aunque en la mente de los que generan estas herramientas no esté honrarte, que nosotros sí. Señor, gracias por lo que también nos quieres enseñar hoy. Sigue enseñándonos con propiedad, sigue enseñándonos con toda tu autoridad y sigue formándonos a nosotros en humildad para acatar tu soberanía, tu autoridad, tu sabiduría absoluta. Y es más, darte gracias a ti, porque tú, ser supremo, ser maravilloso, ser completo, nos quieres hablar a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para escucharte? Bueno, por tu decisión y por medio del sacrificio de Jesús, creyéndote en eso,
en que fue por amor que lo hiciste y que Jesús, tú también lo hiciste por amor. Señor, por eso somos hijos. Claro, con el requisito de abocarnos a ti, de arrepentirnos de nuestra vieja vida y ahora decir, Señor, tú eres eso, nuestro Señor. Señor, bendícenos en este tiempo, utiliza este tiempo para cosas extraordinarias. Te lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Amén, muy buenos días. Y hoy este tema nos va a llevar a soñar, pero soñar también con prudencia y con diligencia. El problema de los sueños es que a veces soñamos imprudentemente, soñamos con lo que no debemos soñar, cosas que no convienen. Y a veces también soñamos, pero, oye, despertamos y seguimos como dormidos. El sueño nos tiene que llevar a la acción, a la diligencia. Y dentro de eso, el tema que se titula No olvidemos lo que prometemos a Dios, este tema de hoy nos va a corregir si estamos un poco enredados en esto, en qué hacemos con lo que le prometemos a Dios, o también afirmarnos si lo estamos haciendo bien. No olvidemos lo que prometemos a Dios, nos lleva para iniciar a Eclesiastés capítulo 5, ¿verdad? Busquen ahí Eclesiastés. Uy, ¿dónde está? Ajá. No, busquemos ahí Eclesiastés capítulo 5 y mientras que lo buscamos, quería reafirmar esto. ¿Qué estamos haciendo con las promesas? ¿Es malo prometer? No es mala la promesa. El problema es por qué hacemos la promesa y luego qué hacemos con la promesa. O sea, el antes de la promesa y el después de la promesa son dos momentos muy delicados para evitar meter la pata en el presente cuando prometemos. Dice Eclesiastés 5 del 4 al 6. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Porque no se complace en los insensatos. Ajá. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque, o mejor dicho, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? En primer lugar, no dice que está prohibido prometer, sino más bien que tenga la actitud correcta ante la promesa. Porque aquí no dice cuando a Dios hace promesa, estás errando porque no se puede prometer. No, más bien dice cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, no retardes el cumplimiento de esa promesa. Era donde le decía que muchas veces tenemos sueños que nos llevan a promesas, pero después seguimos como dormidos. Y hasta a veces cayendo en dos errores, olvidar lo prometido o hablar, yo me acuerdo que le prometí esto a Dios, algún día será, algún día le cumpliré. Pues ni una ni otra cosa le agrada a Dios. Porque aquí él dice, mejor es que no prometas y que no prometas, mejor dicho, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. O sea, el Señor dice, promete y cumple. Sé diligente. Pero vamos a ver por qué a veces en el pasado, antes de prometer, el momento ese que nos impulsa a prometer y por qué después de esto fallamos. Salmo 119, versículo 60, 60. Salmo 119, versículo 60 nos dice que muchas veces nosotros olvidamos el cumplimiento de la promesa porque desestimamos la misma instrucción de Dios. Y una de sus instrucciones es no mentir, no levantar falso testimonio. Ese es un mandato. Y saben que la promesa que no se cumple es implícitamente una mentira, porque prometo pero no cumplo. Salmo 119, 60 nos lo dice muy claro. Nos dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Me apresuré, no lo pensé, pero en hacer lo correcto. Aquí sí hay una prisa, una diligencia correcta. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y cuando comprendo que mentir es en contra de los mandamientos y el mandamiento per se, porque sí es guardarlos, guardar eso precisamente y no mentir, guardar la verdad y no mentir,
entonces me apresuro en que lo que yo digo tiene que convertirse y tiene que sostenerse en la verdad. O sea, la mentira es a veces que se cayó la verdad. Comenzamos en la verdad y lo que dije, que fue verdad, se cayó. O también lo otro, dije algo que es verdad, que es legítimo. No vuelvo a, no vuelvo al pasado. No debo volver al pasado. Es más, puedo apelar a mandamientos cuando dice que el Señor, que no me debo acordar de las cosas pasadas. No debo traer las cosas antiguas. Y yo digo, me digo a mí, le digo a Dios y hasta le digo a los míos, no voy al pasado. Y, sin embargo, vuelvo al pasado. Le prometo eso al Señor y no les cumplo. Más bien, si lo dije, lo cumplo. No vuelvo a mentir con respecto a mis finanzas, tener finanzas ocultas. No, no lo hago y no puedo porque si lo vuelvo atrás, entonces estoy negando los mandamientos del Señor, entonces estoy retardando el cumplimiento. No me estoy apresurando en cumplir y el Señor no le agrada eso. Ahora, ¿por qué somos imprudentes y no nos apresuramos en lo correcto? Porque aquí, como en Salmo 119, vemos que si la prisa y no retardar el cumplimiento de los mandamientos es correcto, lo contrario, el apresurarse y retardar el cumplimiento de esos mandamientos en no obedecer, eso es pecado. Porque en el momento previo a la promesa y después de la promesa, posterior a la promesa, fallamos? En Gálatas 5:16 nos lo dice, y este versículo no es que habla específicamente de las promesas, pero sí aplica para eso, aplica para muchas cosas en cuanto a lo que a veces hago en la carne, en mis emociones. Y vamos a orientarlo, enfocarlo en el cumplimiento de las promesas. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchas veces nosotros prometemos porque queremos satisfacer las emociones, el ego, los golpes de pecho, la vanidad, el super yo. Muchas promesas que le hacemos a Dios no parten de andar en el Espíritu, de escucharlo a Él, sino más bien, yo sí puedo, yo soy más que los demás. Yo sí, ustedes no, yo sí. Y por eso prometo, es más, prometo cosas que ni siquiera son sustentables en la Biblia a veces. Dar lo que no puedo dar lo que no debo dar. Más, ¿qué es lo que, y aquí para que nosotros no pequemos, ni en el previo a la promesa, ni en el posterior a la promesa, y demos el clavo para andar, para hacer promesa correcta, ver estas palabras claves de este versículo, andad en el Espíritu. Cuando yo ando en el Espíritu, conozco la voluntad del Espíritu, conozco la voluntad de Dios. Y cuando Dios me dice, la voluntad mía para tu vida es que hagas esto, es lógico que yo diga, pues Señor, lo voy a hacer. Primero, si yo hago algo en el Espíritu, el Señor me va a dar las herramientas para eso. Me va a capacitar para eso, me va a dar el dominio propio para no rendirme ante eso y me va a dar el gozo en medio de las dificultades que me da el cumplimiento de lo que el Señor me propone, lo que me ordena. No es que propone, digo que el Señor, yo a mí prefiero verlo como un Señor que dictamina porque Él no sugiere buenas ideas, el Señor sabe cuál es la verdad y nos dice, haz esto. Cuando yo ando en el Espíritu, no solamente sé que el Señor me dará las herramientas, me capacitará, me dará la sabiduría, el temple para esto, sino que satisfaciéndolo a Él y porque sus planes son extraordinarios, sé que tendrá beneficio, porque a veces, ¿por qué no cumplimos las promesas? Porque que será bueno, yo prometí esto, pero de repente eso no es bueno. Si el Señor nos pone eso, es porque es bueno, porque va a dar gran fruto. Por eso, lo mejor que podemos hacer para tener ese impulso, esa seguridad, esa confianza y también el compromiso serio es escuchar qué Dios quiere en nuestras vidas. Por eso la vida de oración nos debe llevar no solo a hablar, sino a escuchar. Y cómo el Señor me habla poniendo de repente la visión de estas cosas y comienzo a comprender lo que tengo que hacer es esto.
Tengo que hacer un ministerio enfocado en este aspecto. Tengo que hacer esto en mi familia. Tengo que hacer esto en mi vida personal. Y así no satisfago los deseos de la carne. Muchas veces, vuelvo y repito, hay promesas que salen de la autosuficiencia, de la falta de prudencia, de el ego, del super yo. Y cuando las palabras vienen de mi carne, no me enriquecen espiritualmente y eso se extiende a lo material. Proverbios 14:23. Y aquí hay algo muy especial, el resultado de andar en el Espíritu y contar con el respaldo del Señor, que no lo vemos en quien hace promesas sin contar con la guía del Espíritu Santo. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las vanas palabras son aquellas que no tienen sustento porque no es lo que Dios quiere, pero también a veces porque Dios quiere, pero no lo hago en el Espíritu. Por eso es que también tengo que andar en el Espíritu para que Él me vaya capacitando en esto. Mas las vanas palabras de los labios empobrecen y vemos pobres resultados. Hay personas que incluso le dicen, Señor, yo me voy a convertir, que eso es correcto. Nunca la conversión es antibíblica. De hecho, es un mandato. Arrepentidos y convertidos. Pero son vanas palabras porque quiero, ante lo que en el Espíritu del Señor me dice, hacerlo conforme a mi carne. Entonces, el Señor dice, ya no libarás alcohol, ya no te embriagarás, pero no ando en el Espíritu en ese proceso. ¿Y qué hago? Salgo a pasear, salgo a dar la vuelta, como demasiado, entonces del alcoholismo paso a la gula, porque la hago según lo deseo la carne y termino deteriorándome. ¿O sabes qué? Al final de cuentas, esta comida con cerveza se baja y termino fallando. Y muchas veces no es que las promesas son malas, sino que son hechas en un mal proceder. O sea, el problema no es la promesa, sino el procedimiento. Y dentro de eso también yo tengo que prometer, Señor, yo voy a hacer esto, pero contigo. Voy a salir, como le tocó a Israel, salir pero contigo. Y voy a seguir la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Voy a seguirte a ti, porque tú prometiste que debemos estar tranquilos, que tú pelearás por nosotros y nos capacitarás para enfrentar, para resistir al mal. ¿Cómo estamos al respecto? Primero que todo, solicitando la guía del Espíritu Santo, suplicando, no solicitando una solicitud tibia y ligera. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ah, bueno, si tú quieres que yo haga eso delante de ti, digo, lo voy a hacer porque tú lo ordenas. Capacítame. Y en el andar en el Espíritu, también decirle, Señor, recuérdame, recuérdame, recuérdame que debo cumplirte. Algo que yo le he pedido al Señor, recuérdame, por ejemplo, y en esto también agrego algo, esto es un agrego muy importante. Haga promesas individualmente, no comprometa a la ligera los suyos, aunque usted puede interceder por su pueblo y motivar a los demás. Cuidado, porque a veces metemos a las personas en nuestras promesas personales. Mm, lo de Uganda, por ejemplo, exhorto a la iglesia, pero no le estoy diciendo prométanle que comprométanse. Los invito y me alegra los que han dicho, sí, yo quiero aportar, quiero dar y están ofreciendo lo suyo. Y esto también es muy importante. Cuidado porque a veces hago promesa y Señor, te digo que yo serviré todo el día y mi hijo también. Espérate, no hablemos por el hijo. Ese es un compromiso que él debe cumplirle a Dios si Dios se lo pone en el corazón y lo va a capacitar para eso. Y también nunca prometer lo que no es de Dios. Si es de Dios, ¿saben qué? Si es de Dios, que nos convirtamos, que seamos nuevas criaturas. Eso siempre va a ser de Dios. Y no decirle, agrego esto, Señor, yo no sé si algún día me voy a convertir. No sé si es tu voluntad, no sé si pueda. Primero, siempre es la voluntad de Dios. Y segundo, sí podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, entonces el mandato tiene que convertirse en un compromiso mío. Tú me mandas esto, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo lo haré, tu siervo será diligente en esto. Convertir los mandatos de Dios en mis promesas, sí, pero en eso también
no ser negligentes. Señor, ¿cuándo me convertiré? ¿Este año, el otro, dentro de 10? No, el Señor dice, conviértete ya, haz el bien ya. Y en cuanto a esas cosas que quiero, por ejemplo, quiero ir a las naciones, quiero dar de todo lo que yo pueda. Bueno, no vaya a las naciones si el Señor lo ha dejado en su nación, a menos que el Señor le diga. No sea predicador si el Señor no le diga, no le dice, sé predicador. Porque al decir, yo predicaré en todas las naciones, ahora todos somos anunciadores, o sí, pero como pastores, por ejemplo, y decir, yo seré pastor, y el Señor dice, no, yo te tengo para otra labor. Entonces, el hacer esas promesas son vanas palabras, que empobrecen mi visión de lo que el Señor quiere hacer, empobrecen mi vida, empobrecen los planes maravillosos que Dios tiene para nosotros. Nosotros, o sea, Dios nunca será pobre. Nosotros sí, cuando empobrecemos nuestra vida metiéndonos donde no debemos. No olvidemos lo que prometemos a Dios. No retardemos el cumplimiento de sus mandatos. Pidamos la guía para que si en un momento dado, y en esto yo estoy orando, no solo por los de Uganda, yo le estoy preguntando al Señor, porque por lo menos ya ustedes saben que tengo un anhelo en mi corazón, que no es que ha sido promesa todavía, sino un anhelo, el de ver si podemos hacer un albergue, algo para los ancianos. No le he dicho, Señor, yo lo voy a hacer. Le he dicho, Señor, me gustó esta idea, ¿quieres que se haga o no? Y sigo orando por eso, para que se abra ese lugar. Le he prometido al Señor que lo voy a hacer, no. De hecho, Señor, tan bonito que sería, quisiera que si es de tu voluntad ser parte de esto. Te lo propongo, toco la puerta, pero no digo que la voy a abrir yo. Toco la puerta y si tú decides abrirla, perfecto. Y si tú la mantienes cerrada, perfecto. Y no hablo por ti, porque a veces prometemos hablando por ti. Señor, y aquí se proclama que nosotros abriremos 7 albergues y enviaremos a 10 personas de la iglesia a África. Las personas de la iglesia dicen, ¿quiénes somos? Nosotros, serán que están contando con nosotros sin que Dios nos haya hablado. No olvidemos lo que prometemos a Dios. Este tema da para mucho más y si es necesario luego seguir desarrollando, lo haré. Pero recordemos, el Señor sí nos ordena cosas y que no deben quedarse en promesas. Sí, Señor, yo lo haré. Seamos diligentes y nunca hagamos promesas sin que el Señor nos haya dicho, comprométete a eso. Su palabra nos da muchos compromisos para estar llenos de propósitos. Vamos a orar. Señor, buenos días y muchas gracias porque sí, no es que no vamos a prometer nada, vamos a prometer el cumplimiento de lo que tú nos ordenas, convertirnos, ser santos delante de ti, perfeccionar y ser perfeccionados, o sea, no impedir que tú perfecciones tu obra en nosotros y perfeccionar nuestra obediencia a ti. Si tú nos llamas para ser anunciadores de ti, aunque todos estamos llamados a anunciar, claro, pero si nos llamas específicamente para un ministerio carcelario, infantil, ministerio entre intelectuales, entre los ateos más duros, si tú nos llamas para los barrios humildes, para grandes comunidades, para las zonas rurales, entonces decir, Señor, lo haremos y nos capacitaremos contigo. No poner los lugares, sino más bien que tú los pongas en otro obedecer. Recordar, los mandamientos no son opcionales y más bien tenemos que no retardar el cumplimiento de los mandatos que tú nos das y en cuanto a los planes ministeriales o para nuestra vida, ya sea como solteros, como casados, que tú nos muestres para nosotros comprometernos a eso y no hacer promesas sin antes saber si es tu voluntad. Gracias, Señor, por esta instrucción que bendecimos hoy en nombre de Jesús. Amén.